oportunidad vamos a hablar de combinación de funciones. Entonces, para hablar de combinación de funciones tenemos que hablar pues de dos funciones pues escritas de acuerdo al caso. A estas dos funciones nosotros le podemos calcular el correspondiente dominio, como lo aprendimos en la clase anterior, y pues vamos a tener 5 casos de combinación de funciones. Vamos a tener las 4 operaciones aritméticas, que son suma, resta, multiplicación y división de funciones, y la composición de funciones, que es un caso especial. Entonces, para hacer combinación de funciones, ¿qué debemos tener? Debemos tener por lo mínimo 2 funciones. Entonces vamos a decir, dadas 2 funciones, entonces, por ejemplo, f de x y g de x, entonces estas serían nuestras 2 funciones, y de f, dominio de x, dominio de f, perdón, y de g, dominio de g de x, las funciones se combinan de la siguiente manera. Entonces, el primer caso es cuando tenemos f más g de x. ¿Y qué es lo que representa esto? Simplemente coger la función f de x y sumársela a la función g de x. El segundo caso es la resta f menos g de x. ¿Y esto qué representa? Simplemente representa la resta entre f de x y g de x. El tercer caso es f por g de x. Y esto que representa f de x multiplicado con g de x. El cuarto caso es f dividido g de x, y esto lo que representa es f de x dividido g de x. Y el quinto caso es f compuesta de g, se representa con un circulito, y esto que representa, simplemente vamos a evaluar la función g de x dentro de la función f de x. Entonces, vamos a decir lo siguiente, esto es con respecto a las operaciones que podemos hacer. Ahora vamos a hablar de los dominios. Entonces vamos a decir que el dominio de la suma de 2 funciones es la intersección del dominio de f con el dominio de g. ¿Listo? Entonces, para calcular el correspondiente dominio de la función combinada, tenemos que calcular el dominio de las 2 funciones independientes y realizar la correspondiente intersección. Entonces, esto es válido para la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, el dominio para la resta va a ser el dominio de f intersección el dominio de g. Para la multiplicación va a ser el dominio de f intersección el dominio de g. Ahora, en este caso, para la división tenemos que tener que el dominio es equivalente a todos los números reales menos los valores de g de x iguales a 0, o sea, los valores que hacen que la función g de x sea igual a 0. ¿Listo? Y el dominio de la función compuesta, que va a ser igual al dominio de la función g intersección el dominio de la función f compuesta de g. Es decir, debemos calcular primero el dominio de la función g, luego calcular la compuesta de la función
y después realizar la correspondiente intersección. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de cómo podemos realizar combinación entre funciones. Entonces, ejemplo. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 5 y g de x es igual a 6x menos 10, entonces calcule. Entonces vamos a calcular f más g de x. Vamos a calcular f menos g de x. Vamos a calcular f por g de x. Y vamos a calcular f dividido g de x. ¿Listo? Entonces voy a empezar acá por la primera. Vamos a calcular f más g de x. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener f de x más g de x. Entonces, si reemplazo los valores que tiene f y g, entonces f de x va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 5 más g de x, que sería en este caso 6x menos 10. ¿Listo? Entonces, en este caso, simplificando, vamos a tener x cuadrado menos 2x más 6x da más 4x. 5 menos 10 me da menos 5. Entonces la función f más g de x es equivalente a x al cuadrado más 4x menos 5. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá el dominio de la función f. ¿A qué es igual el dominio de la función f? El dominio de la función f es equivalente a los números reales porque es un polinomio. O escrito de otra manera, desde menos infinito hasta infinito. Y el dominio de la función g es igual también a los números reales. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Entonces vamos a tener desde menos infinito, infinito. Ahora, ¿qué habíamos dicho anteriormente? El dominio de una función compuesta suma f más g de x es igual a la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, como lo podemos observar acá. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, el dominio de la función f son los números reales y el dominio de g son los números reales. Por lo tanto, el dominio de la función f más g va a ser igual, entonces dominio de f más g sería igual a los números reales o equivalente a menos infinito, infinito. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la otra operación, que sería f menos g de x, que sería equivalente a ¿qué? A f de x menos g de x. Ahora voy a reemplazar los valores. F sería equivalente a x al cuadrado menos 2x más 5. Y como hay un menos, pues voy a colocar un paréntesis para la función g. Entonces va a quedar menos paréntesis g de x, que sería 6x menos 10. Entonces, como hay un menos, voy a romper y quedaría de la siguiente manera: x cuadrado menos 2x más 5, menos por más da menos 6x y menos por menos da más. Entonces hay que tener cuidado con esto. Haciendo la simplificación que vamos a tener, entonces vamos a tener x al cuadrado menos 2x menos 6x me da menos 8x y 5 más 10 me da 15. Entonces f menos g de x sería equivalente a la función que tenemos acá. Entonces, vamos a mirar el dominio de la función f menos g de x. Entonces, observemos lo que nos decía nuestra tabla de acá. El dominio de la resta de dos funciones es la intersección del dominio de las dos funciones, el dominio de f con el dominio de g. Entonces,
como el dominio de la función f son los números reales y el dominio de g son los números reales, pues la intersección que nos va a dar los números reales, es decir, reales o desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar. Voy a escribir por acá f de x es igual, entonces, a x al cuadrado menos 2x más 5, y g de x es igual a 6x menos 10. ¿Listo? Entonces el dominio de f es igual a los números reales desde menos infinito hasta infinito, y el dominio de g sería igual a los números reales o equivalente a menos infinito, infinito. ¿Listo? Entonces ya hemos hecho la suma y la resta. Ahora vamos a hacer la multiplicación. La multiplicación que es f por g de x. Esto sería f de x multiplicado con g de x. Reemplazando, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 5 multiplicado por g, que sería 6x menos 10, y haciendo la correspondiente multiplicación, entonces este por este, este por este, este por este, luego este por este, este por este y este por este, vamos a obtener lo siguiente. Entonces 6x por x al cuadrado me da 6x al cubo. 6x por menos 2x me da menos 12x al cuadrado. 6x por 5 me da 30x más 30x. Ahora, menos 10 por x al cuadrado me da menos 10x al cuadrado. Menos 10 por menos 2x me da más 20x. Y menos 10 por 5 me da menos 50. Simplificando, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que esto es equivalente entonces a 6x al cubo. 12x al cuadrado menos 10x al cuadrado me da menos 22x al cuadrado. 30x más 20x me da 50x. Y finalmente tenemos menos 50. Entonces, la función f multiplicada con g es equivalente a x al cubo menos 22x al cuadrado más 50x menos 50. Menos 50. Ese sería nuestro resultado. Y vamos a mirar entonces la última operación, que sería f dividido g de x. Bueno, antes de empezar con eso, miremos el dominio de la función f por g. ¿A qué sería igual? Entonces, es la intersección entre los números reales, entre el dominio de f y el dominio de g, que serían los números reales. De reales vamos a tener menos infinito, infinito. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a hacer la última operación, que sería f dividido g, que sería igual a f de x dividido g de x. Entonces, esto sería equivalente a ¿qué? Sería equivalente a x al cuadrado menos 2x más 5 dividido 6x menos 10. ¿Listo? Esa sería la función, no tenemos nada más que hacer. Ahora, para calcular el dominio de esa función, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar g de x a 0. Entonces, g de x igual a 0. Entonces eso sería equivalente a 6x menos 10 igual a 0. Entonces x va a ser igual, entonces vamos a tener a 10 sextos, es decir, es equivalente a 5 tercios. ¿Listo? Entonces el dominio de la función f dividido g va a ser igual entonces a los números reales menos este valor que tenemos acá, el valor que hace que g de x sea 0, sería igual a 5 tercios.
O en forma de intervalo, pues vamos a tener desde menos infinito, 5 tercios, abierto, unido, abierto, 5 tercios, infinito, porque solo tenemos un valor. Si fuesen más valores que hacen que g de x sea 0, entonces los tomamos, pero en este caso sería nada más de esta manera. Bueno, entonces ahora vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a calcular las mismas operaciones: suma, resta, multiplicación y división para las siguientes funciones. Tenemos f de x igual a x menos 3 y g de x es equivalente a raíz cuadrada de x más 2. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el dominio de la función f. Como es un polinomio, sería equivalente a todos los números reales, o menos infinito, infinito. Y el dominio de g, como es una función radical que tenemos que hacer, entonces voy a hacerlo por aquí a un ladito y simplemente entonces vamos a tener que lo que está dentro de la raíz, o sea x más 2, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces en este caso, despejando, vamos a tener x mayor o igual que menos 1, y esto en forma de intervalo sería que menos 2. Esto sería desde menos 2, infinito. Luego el dominio de g sería menos 2 cerrado, infinito abierto. ¿Listo? Ese sería el dominio de las dos funciones que tengo acá. Ahora, calculando f más g de x, ¿qué vamos a tener? Esto es equivalente a f de x más g de x. Reemplazando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener f de x, que sería x menos 3, más g de x, que sería raíz de x más 2. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el dominio de la suma de dos funciones es la intersección de los dos dominios. Entonces, el dominio de f más g sería igual al dominio de f intersección el dominio de g. Es decir, tenemos la intersección desde menos infinito, infinito, con menos 2, infinito. Entonces, es fácil de ver esto. La intersección a qué va a ser igual. La intersección va a ser igual a menos 2, infinito. Bueno, vamos a tener desde menos 2 cerrado, infinito abierto. Ese sería el dominio de la suma de las dos funciones. Recordemos, el dominio de la suma, de la resta o la multiplicación de dos funciones es la intersección de los dos dominios. Entonces aquí lo corrijo. Entonces, al hacer esta intersección que tenemos acá, obtenemos que la intersección es menos 2, infinito. ¿Listo? Ahora miremos qué es la función f menos g de x. Entonces vamos a tener que eso es igual a f de x menos g de x. Reemplazando, vamos a tener que es igual a x menos 3 menos raíz de x más 2. Entonces, como ya sabemos, el dominio para la función f menos g va a ser igual a menos 2, infinito. Otra vez es la intersección de esas dos funciones. ¿Listo? Entonces voy a escribir nuevamente por acá: f de x es igual a x menos 3 y g de x es igual a raíz de x más 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la operación f multiplicada por g. Esto que es igual simplemente a multiplicar f de x con g de x. Reemplazando, vamos a obtener que esto es equivalente entonces a x menos 3 multiplicada por raíz de x más 2.
Entonces vamos a tener que el dominio de la multiplicación de f por g va a ser igual otra vez a la intersección entre los dos dominios. Uno es para la función f, que es esta de acá. Recordemos que el dominio de f es igual a los números reales, o desde menos infinito, infinito. Y para g habíamos obtenido que era desde menos 2, infinito. ¿Listo? Entonces la intersección de esos dos intervalos, recordando cómo se intersectan dos intervalos, es equivalente a menos 2, infinito abierto. ¿Listo? Y nos faltaría la operación f dividido g de x, que sería equivalente a f de x dividido g de x. Esto reemplazándolo sería igual a x menos 3 dividido raíz de x más 2. ¿Listo? Entonces, como en este caso tenemos una raíz, no va a ser g de x igual a 0, sino va a ser g de x mayor que 0. ¿Listo? Entonces, calculamos eso. Entonces lo que está dentro de la raíz va a ser x más 2 mayor que 0, y en este caso x va a ser mayor que menos 2. Esto en forma de intervalo va a ser menos 2, infinito. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el dominio de la función f dividido g va a ser equivalente a esto que hemos encontrado acá, a menos 2, infinito. ¿Listo? Siempre que tengamos, siempre debemos averiguar los valores que hacen que la función sea 0. En este caso nosotros sabemos que el dominio de la función que está abajo es menos 2, infinito, pero con 2 cerrado. Pero como no podemos tomar 2 porque si no podemos tomar menos 2 porque si tomamos menos 2 más 2, ¿cuánto me da en este caso acá? Me da 0, y por lo tanto la función sería indeterminada. Por lo tanto, lo único que hacemos es quitar el valor 2. Por lo tanto, para el dominio tomamos el intervalo abierto para el lado de menos 2. Entonces, de esta manera obtenemos que el dominio de la división de la función f con la función g es equivalente a menos 2, infinito. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de composición de funciones o función compuesta. Entonces siempre lo voy a representar f compuesta de g, que esto representa g de x evaluado en la función f. Entonces, para mirar esto vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos f de x igual a x al cuadrado más 1 y g de x es igual a 3x más 2. ¿Listo? Entonces vamos a calcular f compuesta de g. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener g de x evaluado en f. ¿Listo? Entonces para eso voy a escribir entonces la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener f de g, pero en este caso g, ¿cuánto equivale? Equivale a 3x más 2. ¿Listo? Y la función f, entonces donde está x, ¿qué vamos a escribir ahora? Vamos a escribir 3x más 2 en la función f de x, porque acá lo dice claramente. Entonces vamos a tener 3x más 2 elevado al cuadrado más 1. ¿Listo? Esa sería la función f compuesta de g. Entonces vamos a mirar cuánto nos da esto. Entonces esto es un binomio al cuadrado, entonces va a quedar el primero al cuadrado, es decir 9x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por 2, 4 por 3, 12, entonces da 12x
más el segundo al cuadrado quedaría 4 y finalmente más 1. Luego vamos a tener que eso es equivalente a 9x al cuadrado más 12x más 5. ¿Listo? Ese sería el caso de la función f compuesta de g, pero por ejemplo, si yo les digo a ustedes que será g compuesta de f, entonces en este caso va a ser f de x evaluado en la función g. Entonces, en este caso vamos a tener g, ¿y qué vamos a evaluar? Entonces el valor de f de x, que sería x al cuadrado más 1. ¿En qué función? En la función g. ¿Y g a qué es equivalente? Entonces vamos a tener 3 multiplicado por el valor de x, pero x se ha convertido en x al cuadrado más 1, entonces x al cuadrado más 1, luego sigue más 2. Resolvemos. Entonces distributiva, 3 por x al cuadrado me da 3x al cuadrado, 3 por 1 me da 3 y más 2. Simplificamos y esto va a ser equivalente a 3x al cuadrado, 3 más 2 me da 5, 3x al cuadrado más 5. Ese sería el caso para la función f compuesta de g y para la función g compuesta de f. Entonces de esta manera vamos a evaluar nuestras funciones. Vamos a mirar unos ejemplos más. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de 5x menos 2 y g de x es igual a x al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la función f compuesta de g. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es g de x evaluado en la función f. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale g en este caso? Entonces va a ser f con x al cuadrado. Entonces reemplazamos en la función f, en vez de x, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar x al cuadrado. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 5 por x al cuadrado menos 2. Luego, quitando los paréntesis, esto va a ser equivalente a raíz cuadrada de 5x al cuadrado menos 2. ¿Listo? Ese sería el valor para f compuesta de g. Vamos a mirar el caso contrario, g compuesta de f. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a evaluar la función f de x en la función g. ¿Listo? Ahora, f de x, ¿a qué es igual? Entonces, f de x, de acuerdo a esto, va a ser igual, entonces, g de raíz cuadrada de 5x menos 2. ¿En dónde vamos a cambiar esta variable? Este raíz de 5x menos 2 en la función g, como lo podemos observar. Aquí está la función g. Entonces va a quedar, como la función g es x al cuadrado, entonces en vez de x, ¿qué vamos a colocar? Raíz cuadrada de 5x menos 2. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 5x menos 2 elevado al cuadrado, porque la función g es x al cuadrado. Resolviendo esto, entonces raíz cuadrada con potencia cuadrada se cancela y simplemente nos va a quedar 5x menos 2. Ese sería el ejemplo para estas dos funciones. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo más. Tenemos, lo voy a hacer acá, voy a fraccionar. Entonces f de x es igual a 1 sobre x más 1 y g de x es igual a 2x menos 1 sobre x más 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer al lado izquierdo f compuesta de g. F compuesta de g. Es decir, g de x evaluado en la función f.
Voy a escribirlo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? F, g de x es equivalente a 2x menos 1 sobre x más 3. Entonces, en la función f, ¿qué vamos a hacer? Donde está x, vamos a escribir 2x menos 1 sobre x más 3. Entonces, la función f es igual a 1 sobre x, pero vuelvo y lo digo, x ahora va a tomar este valor que tiene acá. Entonces va a ser 2x menos 1 sobre x más 3 y el resto de la función f sería más 1. ¿Listo? Resolviendo esto, ¿qué vamos a obtener? Entonces vamos a obtener que eso es equivalente a 1 sobre, entonces resolvemos esta fracción, esta expresión racional, sumamos, entonces x más 3 por 1 me da x más 3, multiplicamos en cruz, 2x menos 1 por 1 me da 2x menos 1, y x más 3 multiplicado por 1 me da más x más 3. Sumamos y vamos a tener que eso es igual a 1 sobre, entonces 2x más x me da 3x, 3 menos 1 me da más 2, dividido x más 2, x más 3. Hacemos ley de la oreja y finalmente vamos a obtener que eso es equivalente a x más 3 dividido 3x más 2. Ese sería el valor de f compuesta de g. Ahora miremos cuál sería el valor de g compuesta de f. Es decir, vamos a evaluar f de x en la función g. Es decir, va a quedar g evaluado con f. F en este caso es 1 sobre x más 1. Entonces vamos a reemplazar. Entonces vamos a tomar de referencia la función g de x. Entonces g de x es igual a 2 multiplicado por x, pero x va a tomar el valor de 1 sobre x más 1. ¿Listo? Luego sigue menos 1, esto dividido x, pero x ahora toma el valor de 1 sobre x más 1, x más 1, más 3. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Resolver esta expresión algebraica. Entonces acá voy a ahorrarme un paso. Este 2 lo voy a multiplicar por este, entonces va a quedar acá, va a quedar 2 sobre x más 2. Hacemos las operaciones arriba y abajo. Entonces, como en el caso anterior, suma de expresiones algebraicas fraccionarias, entonces quedaría x más 1. Entonces multiplicamos en cruz, 2 por 1, 2, menos x más 1 por 1 me da x más 1. Lo coloco dentro del paréntesis porque hay un signo menos arriba. Abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x más 1 por 1 me da x más 1, multiplicamos en cruz, 1 por 1 me da 1, y x más 1 por 3 me da 3x más 1. Resolvemos. Entonces arriba, ¿qué tenemos? 2 menos x más menos por menos da más, o sea 2 menos x menos 1, entonces eso me da menos x más 1. ¿Listo? Sobre x más 1, y abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, voy a escribir esto aquí al ladito para que quede claro. Entonces queda 2 menos x menos 1 sobre x más 1 dividido, entonces en este caso que vamos a tener 1 más 3 por x, 3x, 3 por 1, 3, dividido x más 1. Entonces ya haciendo las operaciones que están en los numeradores de cada fracción, entonces arriba va a quedar menos x más 1, y acá en esta parte de acá vamos a tener 3x más 4, todo dividido sobre x más 1.
Hacemos ley de la oreja, que vamos a tener por un lado, vamos a tener menos x más 1 multiplicado por x más 1. Haciendo esta operación de acá. Y luego los interiores, que sería x más 1 multiplicado por 3x más 4. Simplificamos lo común, entonces x más 1 con x más 1 se simplifica, se cancela. Finalmente va a quedar menos x más 1 dividido 3x más 4. Ese sería el resultado para la composición de la función g con la función f. ¿Listo? Bueno, otra cosa que se nos puede presentar es cómo evaluar valores numéricos en funciones compuestas. Entonces, por ejemplo, nos piden calcular f compuesta de g del valor menos 1, nos piden calcular f compuesta de g del valor 0 y nos piden calcular g compuesta de f del valor 1, donde la función f de x sería igual a 4x más 3 y la función g es igual a 2 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer lo siguiente. Sabemos que f compuesta de g de menos 1 sería exactamente igual a f de g de menos 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular primero por aquí a un ladito g de menos 1. Como la función g es esta que tenemos acá, entonces esto que va a ser igual, entonces reemplazamos, va a ser 2 menos, entonces donde está x que colocamos, menos 1 al cuadrado. Evaluamos, entonces esto nos va a dar menos 1 al cuadrado me da 1 y 2 menos 1 me da 1. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos ese valor, ya sabemos cuánto vale g de menos 1, vamos a tener lo siguiente. Ahora f se va a convertir en f de este valor que hemos encontrado, f de 1. ¿Listo? Y finalmente pues hacemos ese cálculo, eso ya lo sabemos hacer. La función f es equivalente a esta que tenemos acá, entonces va a ser 4 y en vez de x que vamos a colocar 1 más 3. Resolvemos y en este caso vamos a tener 4 por 1, 4 más 3 me da 7. Entonces, acá vamos a responder a un ladito. F compuesta de g de menos 1 es equivalente a 7. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con los anteriores, con los posteriores, perdón, con este y con este. Vamos a tener f compuesta de g del valor 0. ¿Esto a qué es igual? Entonces va a ser igual a f de g de 0. Entonces vamos a mirar por aquí a un ladito cuánto vale g de 0. Volvemos a la función que tenemos acá, g de x es igual a entonces 2 menos 0 al cuadrado. Esto nos da 2 menos 0, me da 2. Luego ya sabemos que g de 0 es igual a 2, reemplazamos el valor, luego vamos a tener que f de 2 es equivalente, entonces reemplazamos en la función f, tenemos 4 multiplicado por 2 más 3. Resolvemos, esto sería equivalente. 4 por 2, 8 y 8 más 3 me da 11. ¿Listo? Entonces, tenemos acá que f compuesta de g del valor 0 es equivalente a 11. Y nos faltaría g compuesta de f. Entonces lo voy a escribir por acá a este ladito. G compuesta de f del valor 1.
donde f de x es igual a 4x más 3 y g es equivalente a 2 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. G compuesta de f de 1 es equivalente a g evaluando f de 1. Entonces por aquí al ladito voy a calcular cuánto vale f de 1. F de 1, entonces me baso en mi función que tengo acá, sería 4. En vez de x colocamos 1 más 3, operamos, sería 4 por 1, 4, más 3, 7. Entonces ya sabemos cuánto vale f de 1. Entonces va a quedar g de f de 1, que sería 7. Entonces tenemos que calcular g de 7. Y g de 7 a qué es igual, entonces reemplazamos 2 menos 7 al cuadrado. Sería 2 menos 49 y finalmente vamos a obtener que eso es equivalente a menos 47. ¿Listo? Luego g compuesta de f del valor 1 es equivalente a menos 47. Para el siguiente ejemplo también vamos a evaluar valores numéricos en funciones compuestas. Entonces vamos a decir que f compuesta de g de menos 1 a que es igual f compuesta de g de 3, f compuesta de g de 5 y vamos a mirar g compuesta de f de 0. Pero en este caso no vamos a tener las funciones algebraicas, sino vamos a tener una gráfica. Entonces me voy a tomar un minuto para hacer la gráfica. Bueno muchachos, acabé de hacer la gráfica. Entonces la gráfica roja representa f de x y la gráfica azul me representa g de x. Entonces quiero que miremos cómo vamos a calcular estos valores que tenemos acá, o estas funciones que tenemos acá. Tenemos f compuesta de g de menos 1, pero esto a qué es igual, esto es igual a f evaluado en g de menos 1. Entonces quiero que miremos lo siguiente. Entonces, miremos la función g igual a menos 1. Entonces g es igual a la gráfica azul y vamos a mirar el valor menos 1. Entonces aquí estaría el valor menos 1. Entonces g de menos 1 sería este valor que tenemos acá, g de menos 1. G de menos 1 es equivalente, como podemos observar, a menos 2. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces vamos a tener f de menos 2 y vamos a mirar cuánto es f de menos 2 ahora. Ahora nos vamos a la gráfica roja. F de menos 2, como podemos observar en este punto, tenemos acá f de menos 2 es equivalente a 0. Luego, f compuesta de g de menos 1 es equivalente a 0. Ahora vamos a mirar la siguiente. F compuesta de g del valor 3. Entonces, ¿esto qué es igual? A f evaluado en g de 3. Y vamos a mirar entonces cuánto vale g de 3. G de 3, entonces recordemos, la gráfica azul es g. Entonces nos vamos al valor 3, que sería acá. Y la función g en 3 vale menos 2, como lo podemos observar acá. Entonces g de menos 3 es equivalente a menos 2. Luego reemplazamos g
tenemos f g de 3 es equivalente a menos 2, y ya sabemos que f de menos 2, por lo mismo que tenemos acá, es equivalente a 0. Luego, para esta función vamos a tener que f compuesta de g para el valor 3 es equivalente a 0 nuevamente. ¿Listo? Vamos a mirar los otros valores. F compuesta de g del valor 5. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que esto es equivalente a f evaluado en g de 5. ¿Cuánto vale g de 5? Vamos a la gráfica. La gráfica me muestra, entonces aquí tenemos el valor 5 y la gráfica azul que es g es equivalente, entonces g de 5, como podemos observar, es equivalente a 0. Entonces va a quedar f de 0. Y miramos ahora la gráfica roja en el valor 0. Entonces aquí está el valor 0, la gráfica roja vale menos 1. Entonces f de 0 va a ser equivalente a menos 1. Por lo tanto, f compuesta de g del valor 5 va a ser equivalente a menos 1. Y finalmente tenemos g compuesta de f del valor 0. ¿Esto que es igual? Sería g evaluado en el valor f de 0. Entonces miramos cuánto vale f de 0. F de 0, entonces recordemos, la gráfica roja es f, en 0 vale menos 1, entonces va a quedar g de menos 1, y miramos la gráfica azul ahora en el valor menos 1. Como podemos observar, la función g en menos 1 vale menos 2, por lo tanto, esto es equivalente a menos 2. Entonces, podemos concluir que g compuesta de f del valor 0 es equivalente a menos 2. ¿Listo? Entonces, de esta manera, a partir de una gráfica, nosotros podemos evaluar una función compuesta. Bueno, ahora vamos a hablar del dominio de una función compuesta. Entonces, como lo dije al principio de esta clase, cuando tenemos una función, por ejemplo, f compuesta de g de x, que es equivalente a f evaluado con g de x, entonces el dominio de la función f compuesta de g era equivalente a la intersección entre el dominio de g con el dominio de la función f compuesta de g. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el dominio de una función compuesta? Tenemos que mirar el dominio de la función g y tenemos que calcular el dominio de la función f compuesta de g después de haberla calculado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo para que quede claro. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado y tenemos la función g de x igual a raíz cuadrada de 2x más 6. ¿Listo? Y nos piden calcular f compuesta de g. ¿Listo? Entonces, nos piden el dominio, perdón. Entonces, el dominio de la función f compuesta de g, calculemos f compuesta de g. F compuesta de g es equivalente, entonces vamos a tener a f evaluado en g con g de x. Entonces, g de x es equivalente a raíz cuadrada de 2x más 6 y reemplazando pues vamos a tener 1 sobre, entonces f es igual a 1 sobre x al cuadrado, va a quedar, en vez de x que vamos a colocar, raíz de 2x más 6.
todo elevado al cuadrado. Luego vamos a tener raíz cuadrada con potencia cuadrada se cancela, vamos a tener que esto es equivalente a 2x más 6. ¿Listo? Bueno, miremos cuál es el dominio de esta función que hemos encontrado. Entonces, como es una función racional, el dominio de esta función son los los números reales menos los ceros de la función que está en el denominador. Por lo tanto, tenemos que mirar 2x más 6 igual a 0. Luego x va a ser equivalente a menos 3. ¿Listo? Porque 6 pasa a restar y 6 dividido 2 me da menos 3. ¿Listo? Entonces, para este caso, vamos a tener que el dominio de la función f compuesta de g es igual a todos los números reales menos el valor menos 3. O en forma de intervalo, esto es equivalente a menos infinito, menos 3 unido a menos 3, infinito. Entonces, este sería el dominio de f de g. Pero ahora miremos, tenemos la función g de x igual a raíz cuadrada de 2x más 6. En este caso queremos calcular el dominio de g. ¿Cómo hacemos para calcular el dominio de g? Como es una función radical, entonces lo que está dentro de la raíz, como es una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces va a ser 2x más 6 mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a tener que x es mayor o igual que menos 3. En forma de intervalo, vamos a tener que esto es equivalente, entonces, a menos 3 cerrado, infinito. ¿Listo? Entonces, este sería el dominio de la función g. Dominio de g. Entonces, volvamos a la definición. El dominio de la función f compuesta de g, que es igual al dominio de g intersección el dominio de f compuesta de g. Entonces voy a colocar acá. ¿Cuál es el dominio de g? El dominio de g va a ser menos 3, infinito, intersección. Entonces vamos a tener el dominio de la función compuesta que sería menos infinito, menos 3 unido a menos 3, infinito. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos daría la intersección entre estas dos cosas? Entonces, una forma que yo les recomiendo es hacer la correspondiente gráfica, como lo vimos en la clase pasada, para calcular los dominios usando la intersección, o pues mirando directamente acá y tratando de visualizar en la cabeza los intervalos. Entonces, la intersección de esos dos intervalos, ¿a qué es equivalente? Simplemente es equivalente a menos 3, infinito. ¿Listo? Entonces, en este caso, el dominio de la función compuesta f compuesta de g es equivalente a menos 3, infinito. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es el dominio de f compuesta de g si f de x es igual a 1 sobre x y g de x es igual a 1, a x menos 1 dividido x más 1. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular primero la compuesta y calcular el correspondiente dominio de esa compuesta. Entonces tenemos
f compuesta de g de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener f evaluado con g de x. ¿Y esto qué es igual? Entonces, f es equivalente a 1 sobre x. Entonces, ¿dónde va? Bueno, ya voy a escribir por qué vamos a reemplazar x. Entonces, esto va a ser equivalente a f de g de x, pero g de x es x menos 1 sobre x más 1. Entonces, f va a ser equivalente, entonces lo podemos observar acá, a 1 sobre x va a quedar 1 sobre x menos 1 sobre x más 1. Haciendo ley de la oreja, vamos a tener que la función final es igual a x más 1 dividido x menos 1. ¿Listo? Entonces, f compuesta de g de x es equivalente a x más 1 sobre x menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Esta función compuesta es una función racional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar el dominio de esa función racional? Tenemos que igualar a 0 el denominador. Por lo tanto, vamos a tener x menos 1 igual a 0. Luego, x va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, el dominio de f compuesta de g va a ser igual a todos los números reales menos ese valor que es 1. O en forma de intervalo, ¿eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos infinito, 1 unido a 1, infinito. ¿Listo? Ahora, tenemos la función g de x. La función g de x es igual a x menos 1 sobre x más 1. Entonces, otra vez una función racional, tenemos que igualar el denominador a 0. X más 1 igual a 0. Despejando la x, obtenemos que x es igual a menos 1. Luego, el dominio de la función g va a ser igual a todos los números reales menos el valor que encontramos acá, que sería menos 1. O escrito en forma de intervalos va a ser menos infinito, menos 1 unido a menos 1, infinito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el verdadero dominio de la función compuesta? Entonces va a ser el dominio de f compuesta de g es igual, entonces, al dominio de g intersección el dominio de de f compuesta de g. Entonces, eso sería equivalente, entonces voy a escribir el dominio de g sería menos infinito, menos 1 unido menos 1, infinito. Intersección el dominio de f compuesta de g, que sería este de acá. Entonces, menos infinito, 1 unido a 1, infinito. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Entonces, haciendo la correspondiente intersección, entonces vuelvo y lo digo, grafico cada uno de los dominios de mi función y hago la intersección como en los ejemplos que se dieron para el tema de dominios de funciones. ¿Qué voy a obtener en este caso? El dominio verdadero de la función f compuesta de g es equivalente, entonces vamos a tener menos infinito, menos 1 unido a menos 1, 1 unido a 1, infinito. Este sería el correspondiente, al realizar la intersección vamos a obtener este resultado. ¿Listo? Bueno,
Entonces, algo que hay que notar de las funciones compuestas es que yo puedo calcular la función compuesta, por ejemplo, de la misma función, o puedo calcular la función compuesta de varias funciones. Digamos que la idea es seguir la cadena, ¿listo? Otra cosa, yo puedo tener una función dada y puedo encontrar una función f y una función g tal que pueda de alguna manera formar esa función inicial que tengo. Entonces yo puedo encontrar los valores de mi función dada para reescribirla como una función compuesta. Entonces para eso vamos a mirar los siguientes ejemplos y voy a poner en contexto. Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo puedo calcular con la función compuesta es f compuesta de f de x. Es decir, calcular la compuesta de la misma función. O otra cosa que yo puedo calcular es, por ejemplo, f compuesta de g compuesta de h. Es decir, puedo calcular la compuesta de tres funciones. Vamos a mirar estos dos ejemplos teniendo en cuenta que f de x es igual a x al cubo, g de x es igual a 2x menos 5 y h de x es equivalente a x al cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces vamos a calcular primero f compuesta de f. Voy a tomar este espacio. F compuesta de f de x a que es igual simplemente a f evaluado f de x. Vamos a tomar la misma función f de x y la vamos a evaluar. Entonces, ¿a qué va a ser equivalente esto? Entonces, esto va a ser igual. Entonces, ahora f de x es equivalente a x al cubo y lo vamos a volver a evaluar. Entonces va a quedar, donde está x, vamos a colocar x al cubo y va a quedar x al cubo, otra vez elevado al cubo, simplemente potencia de potencia se multiplican los exponentes, va a quedar equivalente a x a la 9. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes g compuesta de g, ¿a qué va a ser igual eso? Simplemente a g evaluado con g de x. En este caso, g a qué es igual? G es igual a 2x menos 5. Entonces, en g vamos a evaluar 2x menos 5, entonces va a quedar 2 en x que vamos a colocar 2x menos 5 menos 5. Resolvemos, entonces esto va a quedar 2 por 2x va a quedar 4x, 2 por menos 5 me da menos 10, menos 5, finalmente obtenemos que esto es equivalente a 4x menos 15. ¿Listo? Entonces de esta manera nosotros calculamos la compuesta de una misma función. Ahora, ¿cómo sería en el caso de una función compuesta con tres funciones? Entonces tenemos f compuesta de g compuesta de h. Entonces, esto va a ser equivalente a ¿qué? Entonces, en primera medida vamos a mirar esta parte, vamos de derecha a izquierda. Esto va a ser igual a f compuesta de ¿quién? De g evaluado en h de x. ¿Listo? Eso es lo que representa g compuesta de h. Y esto a su vez, entonces f compuesta de g a qué va a ser igual, va a ser a f evaluado en g evaluado h de x. Entonces tenemos que evaluar 3 veces la función. ¿Cómo resolvemos un problema de esto? Pues vamos a calcular primero g compuesto de h. Entonces, ¿esto a qué es igual? Es g de h de x. Reemplazando, entonces esto va a quedar g de ¿quién? De h de x, que sería x al cuadrado más 1. Reemplazamos en la función g, que sería esta de acá, que vamos a tener que esto es igual a 2, donde está x que colocamos, x al cuadrado más 1. Entonces, x al cuadrado más 1 menos 5.
resolvemos y esto va a ser igual a 2x al cuadrado más 2 menos 5. Simplificando va a quedar 2x al cuadrado, 2 menos 5 me da menos 3. Esta sería la función g compuesta de h. Ahora, ¿qué hacemos para calcular toda la función? Entonces aquí vamos a tener g compuesta de h es equivalente a lo que encontramos acá. Entonces vamos a tener f de 2x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Entonces reemplazamos en la función f, que es x al cubo. Entonces vamos a tener que en vez de x vamos a escribir 2x al cuadrado menos 3 y todo lo elevamos al cubo. Lo podemos dejar de esta manera o podemos expandir el polinomio, pero ya es suficiente con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una función compuesta con tres funciones? Empezamos de derecha a izquierda, encontrando la correspondiente función por pares. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? Calculamos g compuesta de h, y calculada g compuesta de h encontramos el resto de la función, que sería f evaluado en lo que encontramos, es decir, en 2x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo de funciones compuestas con tres funciones. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 3x más 7. Tenemos la función g de x igual a x menos 2 en valor absoluto, y tenemos la función h de x igual a x a la 4 menos 5. ¿Listo? Queremos calcular f compuesta de g compuesta de h. Entonces, ¿esto a qué es equivalente? Entonces voy a ir por partes. A f compuesta, entonces vamos por estas dos, g evaluado en h de x. G evaluado con h de x. Y reescribiendo esto, ¿qué vamos a tener? Esto va a ser equivalente a f evaluado en g evaluado en h de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Tenemos que calcular g evaluado con h de x. Entonces, g evaluado con h de x, ¿a qué es igual? Entonces, g en vez de h de x, que vamos a colocar, h de x es equivalente a x a la 4 menos 5. Entonces, en la función g vamos a colocar en vez de x a la 4 menos 5, y esto va a quedar valor absoluto x, en vez de x a la 4 menos 5 menos 2, valor absoluto. Luego esto va a ser equivalente a ¿qué? A x a la 4 menos 5 menos 2. Simplificamos y finalmente, ¿qué vamos a tener? Valor absoluto de x a la 4 menos 5 menos 2 me da menos 7. ¿Listo? Entonces, eso sería el valor de g de, evaluado con h de x, la primera parte. Ahora, ¿qué hacemos para calcular f compuesto de g compuesto de h de x? Recordemos, como lo podemos observar acá, esto es equivalente a f evaluado en g de h de x. Entonces, ya sabemos que vale g evaluado con h de x, que es esto que tenemos acá. Luego, f evaluado con ¿quién? Con valor absoluto de x a la 4 menos 7. Luego, f ¿cuánto vale? F vale 3x más 7. Luego, en vez de x vamos a colocar valor absoluto de x a la 4 menos 7. Entonces va a quedar 3, valor absoluto de x a la 4 menos 7, cerramos, más 7. Entonces, la idea es, donde esté cualquier variable x, reemplazarlo por el valor que hemos intercambiado o hemos reemplazado. Entonces, finalmente se obtuvo que la función f compuesta de g compuesta de h de x es equivalente a 3, valor absoluto de x a la 4 menos 7 más 7.
¿Listo? Y para finalizar, también podemos presentar lo siguiente. Vamos a encontrar f de x y g de x, donde h de x es igual a f compuesta de g de x. Es decir, en este caso nos van a dar una función h que representa una función compuesta de dos funciones, en este caso f y g, y nos piden pues encontrar esas dos funciones. Por ejemplo, tenemos la función h de x igual a raíz cuadrada de x más 16. Entonces, ¿ustedes qué se les ocurre en este caso? Entonces, en este caso vamos a tener una función g de x y una función f de x. Entonces, g de x siempre va a ser la función interna o la función secundaria. Entonces, observemos en este caso la función secundaria, lo que está dentro de otra función, es x más 16. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tomar g de x como x más 16. Por lo tanto, si reemplazáramos x más 16 por una variable x, por ejemplo, ¿cómo quedaría la función f? La función f va a quedar como raíz cuadrada de x. ¿Listo? Entonces, miremos para comprobar. F compuesta de g de x, ¿a qué es igual? Entonces, es igual a f evaluado con g de x. Entonces, vamos a mirar. Eso sería f evaluado con x más 16, que fue lo que dijimos. ¿Y cómo quedaría en este caso? F es igual a raíz cuadrada y en vez de x, ¿qué vamos a colocar? X más 16. Entonces, en este caso, las dos funciones f y g equivalen. Para g igual a x más 16 y para f raíz de x. ¿Listo? Y miremos un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la función, entonces, encontrar f de x y g de x dado h de x que representa f compuesta de g de x. Entonces, donde h de x es equivalente, entonces vamos a mirar con este ejemplo. 2 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, volvemos al caso. G de x es mi función secundaria y f de x es mi función primaria. Entonces, observemos. En esta función, si tuviésemos una combinación, podríamos tener una función racional y una función polinómica. Por lo tanto, como podemos observar acá, podemos decir que g de x es lo que está en el denominador, por ejemplo, x al cuadrado más 1. Entonces, esa sería la función g de x. ¿Listo? Ahora, la función f, ¿qué sería? La función f, asumimos que x al cuadrado más 1 es como si fuese una x. ¿Cómo quedaría si reemplazamos acá en esta función x al cuadrado más 1 por una x? Entonces va a quedar como 2 sobre x. ¿Listo? Entonces esa sería la función f. Miremos que sería f compuesta de g de x. Entonces eso es equivalente a f evaluado con g de x, y g de x, como lo vemos acá, es equivalente a x al cuadrado más 1. Entonces, si reemplazamos, esto sería equivalente a 2 sobre, entonces en vez de x, ¿qué colocamos? Colocamos x al cuadrado más 1. Entonces, esas son las dos funciones porque hemos obtenido el mismo valor o el mismo
la misma expresión que tiene la función h, que representa la compuesta de g. Entonces la función g en este caso es x al cuadrado más 1 y la función f es equivalente a 2 sobre x. ¿Listo? Entonces muchachos, con esto terminamos la clase de hoy.